Avances científicos y tecnológicos del siglo XX. Bienvenidos nuevamente, están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Es el momento de los alumnos de 9º grado a que presten atención y estén listos para recibir el conocimiento que esta tarde en la materia de estudios sociales vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Nuevamente, Alba Calderón, especialista en la materia de sociales, está con nosotros. Bienvenida, Alba. Hola, Emilio, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidas a las chicas, a los chicos de 9º grado. A estos que están ya por irse para educación media. La recomendación es que usted se concentre, que se despeje de todo distractor, deje un momento el teléfono por ahí y vamos a conocer un tema nuevo ahora en 9º grado. Y vamos a hablar de los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX y del siglo XX y el siglo XX. Siglo XX y siglo XXI. El siglo XX estuvo marcado por muchos hitos históricos que marcaron la historia del mundo para siempre. Años que los desarrollos científicos estuvieron casi que al día a día desde 1950. ¿Qué podríamos decir de estas fechas? ¿Cómo es que se da la evolución científica y tecnológica? Fíjate que, bueno, nosotros estamos acá, en este momento estamos con iluminación, tú tienes tu teléfono celular de repente, un reloj que te hace saber la hora, en fin, vienes en autobús o vienes en vehículo, en fin, hay una serie de cosas que nosotros usamos en el día a día y las vemos como normales, pero ¿qué tuvo que pasar anteriormente para que llegáramos a este momento? Estamos hablando de todas aquellas invenciones que fueron, corrijo, al finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. Entonces, muchos de los que ahora vemos normales tienen una historia de dónde provinieron y cómo nos han facilitado la vida en este momento, incluso a ustedes que están desde casita, algunos a través del internet, otros a través de la televisión, hasta la radio, que también hay cadena para estar transmitiendo estas clases. Entonces, son invenciones que anteriormente no contábamos con ellas. Y que facilitan la vida de alguna manera y buscan también el desarrollo de las personas. Las invenciones, ¿desde cuándo podríamos estar hablando que comenzaron a influir directamente en la vida de todo un país, por ejemplo? Bueno, sí, mira, de todo un país han habido invenciones desde siempre. Si nos vamos en la época prehistórica, se inventó el fuego, se inventó la escritura, se inventó la forma de trabajar la tierra, la agricultura. Es decir, el hombre vive constantemente inventando, creando, para facilitar también su forma de vida. Entonces, pero vamos a hablar precisamente del tema que nos trae ahora. Y es que algunas invenciones que han tenido lugar ahora nos facilitan, como hemos dicho, y también en la forma de cómo hemos ido mejorando las cosas, el trabajo, las profesiones se van creando de acuerdo a las necesidades que van surgiendo también. Entonces, vemos, por ejemplo, vamos a hablar de las primeras y vamos a hablar de la invención del avión. El avión. ¿Te has subido alguna vez en algún avión? Sí, sí. Y siempre la pregunta es, ¿cómo es que inventaron esto? ¿Cómo es que se sostiene? Podemos volar? Sí. Pues mira, la invención del avión es uno de los momentos que para todos fue algo que marcó una diferencia, una tendencia en cuanto a los medios de transporte. Empiezan los famosos hermanos Wright, ¿verdad? A probar. Antes ya se habían hecho algunos ingenios ahí viendo las aves, algunos queriendo similar también el movimiento de las alas de las aves. Fallaban todos esos proyectos, pero vienen, de repente hay una sola fotografía en el momento que se estaba probando, que solo duró unos cuantos segunditos arriba y, ¿verdad? El proyecto sí, no duró mucho tiempo, pero luego se siguen haciendo nuevas invenciones. Algunos de los aviones era tan fuerte, de los inventos que se fueron haciendo, era tan fuerte que los primeros pasajeros, ya cuando lograron que el avión estuviera, ¿verdad?, que pudiera permanecer, era tan fuerte que eso incomodaba. Se les entregaban bolitas como de algodón, de audífonos, para que anduvieran en las orejas para evitar ese ruido. No podían estar mucho tiempo en el aire, tenían que hacer escalas, se pesaba la persona y el equipaje, en fin, una serie de situaciones que ahora no es así. Ahora tenemos viajes súper
rápidos, ¿verdad? Por ejemplo, el Atlántico te lo puedes cruzar en 14 horas. Y anteriormente tenían que pasar varios días para poder hacer eso. Aún utilizando un avión. Sí, eran los primeros modelos que se utilizaban. Y, por ejemplo, Panam utilizaba solamente en un primer momento para enviar correspondencia, porque le era más fácil que estar con todo ese protocolo de atención a las personas. Entonces, eran momentos en que se estaba perfeccionando hasta llegar a la aviación que conocemos hoy en día. Muy bien, ¿verdad? pero para llegar a ese punto también tuvo que haber existido otro tipo de desarrollos u otro tipo de invenciones. Una cosa va unida a la otra, todo va relacionado, la electrónica, la invención de la máquina de vapor, la revolución industrial trajo consigo muchos avances que permitieron facilitar también nuevas invenciones. Por ejemplo, la invención del desarrollo de la electrónica, y consigo también el desarrollo de la electricidad y todos esos elementos que se vinieron dando, todas esas invenciones, hasta lograr llegar a ser como el soporte para otros que venían. Por ejemplo, tenemos otra invención muy importante y es cuando tú de repente tienes algo en tu piel o en la garganta, alguna infección, necesitas un antibiótico, la penicilina. Ah, sí, cierto. La invención de la penicilina marcó un hito muy importante porque la mayoría de personas morían debido a infecciones y no se podían tratar. Y durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, vamos a hablar de Alexander Fleming, él participó como capitán en la Primera Guerra Mundial y él se sentía como desesperado, como un poco impotente al ver cómo morían tantas personas por infecciones, por gangrenas y por todo lo demás. Y en su laboratorio, luego de unos días que se retira, se va como de vacaciones, cuando regresa de esa guerra, al volver halla como un honguito en sus instrumentos y se da cuenta cómo las bacterias de alrededor habían desaparecido. Y eso da lugar a nuevos ensayos y él hace los primeros descubrimientos para el uso de la penicilina, que más adelante, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, va a tener gran relevancia porque salva muchas vidas también. Él, de la situación que había, tiene que salir de su país y va a terminar todas estas invenciones a Estados Unidos. Va con dos amigos más, con Orphy, Heinz, no recuerdo bien el nombre de la otra persona, pero ganan el premio Nobel también de la medicina. Y ese ya es un avance y un desarrollo científico destinado a la medicina que ha tenido un impacto, porque la penicilina se sigue utilizando y sigue salvando vidas. Sigue salvando vidas. Y mencionaba usted la Segunda Guerra Mundial. Ahí me lleva también una pregunta, y es que los hechos históricos que han estado, que han tenido lugar en el mundo, ¿ha procurado también el desarrollo de nuevas tecnologías? Por ejemplo, podríamos hablar de la Guerra Fría, por ejemplo. Escucho que ahí había una disputa tecnológica bastante Luego de la grande. Segunda Guerra Mundial, por supuesto, cuando se queda el enfrentamiento entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, llega el momento para la década de los 60 cuando se da la navegación espacial, por ejemplo. Para 1958 se da el primer viaje y va tripulado y era una perrita callejera que muere de un promedio, le han calculado en las primeras horas de vuelo, de 3 a 7 horas, había fallecido. Entonces, algunos hacen crítica ahora por haber tomado un animalito, ¿verdad? Luego, para más adelante, se envía a Yuri Gagarin, ¿verdad? Fue el ruso que estuvo en el espacio también, eso fue en el 61. Y Tereskova, que sale en el 63, Valentina Tereskova. Entonces, Estados Unidos envía el Apolo 11 para el 69. Y hace su primer vuelo espacial también. Ahí hay una teoría de la conspiración, ¿verdad? Que se habla, se discute si llegó o no llegó a la Luna, pero la era espacial fue marcada por eso. Hace poco vimos, el 30 de mayo, el lanzamiento del SpaceX. Sí. Que es bien interesante porque es un esfuerzo entre capital del gobierno, una inversión del gobierno de Estados Unidos y la empresa privada, que es SpaceX. Sí, imagínate cómo es la tecnología que ahora pudiste ver en tiempo real el lanzamiento de una nave. No te lo mostraron por una fotografía, por el periódico, sino que lo pudiste ver. Y la invención y la radio
es otro elemento o instrumentos que también tienen lugar en las invenciones. Te digo, por ejemplo, en El Salvador. La primera radio que se instituye en El Salvador es en la década de los 20, 29, por ahí, en el gobierno de Alfonso Quiñones Molina. Es la primera radio, la AQM. Alfonso Quiñones Molina le pone el Radio nombre, AQM. sí, sus iniciales, la que ahora es Radio Nacional, y transmite desde el Parque Libertad un concierto. Entonces, la televisión primero entra en blanco-negro, luego viene a color. Pero ¿qué es lo que te está diciendo? Esto que te va a marcar cómo ahora te puedes estar viendo las teleclases en casa, Sí. en la comodidad de tu hogar. Y no solo en el ¿verdad? televisor, No también solo en un celular. En un celular, el internet, los celulares que pasaron de ser unos teléfonos grandes, ahora a mucho más pequeños y compactos, pero son inteligentes. Tú puedes ver archivo Word, tú puedes ver Excel, tú puedes descargar PDF, tú puedes conectarte a plataformas, en fin, facilitan más. ¿Y cómo incide en el trabajo todo esto? Bueno, facilitan el trabajo. Como te dije al inicio, también hay nuevas profesiones que se van creando, se van generando de acuerdo a los requerimientos del momento, a la necesidad del momento. ¿Y estas tecnologías que se van desarrollando únicamente influyen dentro del trabajo, dentro del ambiente laboral? Influyen en lo social, en lo cultural, en lo económico. La aldea global se llama ahora. Estás interconectado, la comunicación es fluida, tú puedes conectarte con una persona en otro país de inmediato, las transacciones comerciales también se agilizan más, la navegación, en fin, hay una serie de elementos que ahora son propicios, son más efectivos debido a todos los avances que han venido ocurriendo. ¿verdad? Esto me recuerda a una frase, y regresando al hecho del viaje a la luna, en Sí. donde decía Aldrin, si no me equivoco, o Neil Armstrong, creo Neil que fue la Armstrong. persona que puso el primer pie en la luna, que decía, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y creo que desde ese momento, en 1950, los avances tecnológicos se han ido viendo rápido. Y ahora en este siglo, el siglo XXI, que comienza desde el año 2000, y estamos en el 2020, o sea, llevamos 20 años, hay muchos más, no ha Mira, parado. hay mucho más y necesitamos más. Por ejemplo, necesitamos en este momento una vacuna para esta crisis de salud que tenemos. Sí, se ha hablado de que ya está, que está en proceso, que ya se, en fin. De la vacuna, ¿desde cuándo viene? Desde Edward Jenner, por ejemplo, que él al ver que aquellas personas atendían a, bueno, los corraleros no se enfermaban, extrae una mínima gotita, la inyecta y se inoculan los virus. En fin, necesitamos y seguimos necesitando que hayan nuevas invenciones para las nuevas necesidades que van surgiendo. O sea que así como avanza la sociedad, van avanzando las invenciones y también se van desplazando en todo el mundo, porque a veces algunas tecnologías llegan a un lugar más rápido y a otras tarda un poco, pero al final todo el mundo llega a conectarse en algún momento a través de la tecnología. Facilitan tu labor, facilitan tu trabajo, facilitan todos los espacios, son más fáciles de acuerdo a lo que ahora ya tenemos. Y esto del desarrollo tecnológico, científico, da pauta para la creación de nuevas áreas de estudio, nuevas carreras universitarias. Anteriormente no ibas a oír hablar de la informática, no ibas a hablar, bueno, hay tantas nuevas oportunidades que van surgiendo que anteriormente ni siquiera nos imaginábamos que iban a poder surgir, ¿verdad? Adela Cortina también es una socióloga, ella habla ahora de una aldea global y una ciudadanía global, y también debemos de hacer buen uso de todas las invenciones, del teléfono y de todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Haciendo siempre alusión a la ciudadanía global. Y esto me lleva a pensar en un chico que es originario de Chalatenango, que a través de las tecnologías, a través del estudio y que estas tecnologías han influido en la educación directamente, ha conseguido estudiar en el exterior, graduarse en el exterior siendo salvadoreño, sin importar el lugar en donde se encontrara, porque a veces podemos decir, una zona lejana de la capital puede ser difícil, pero en realidad las tecnologías abren puertas. Abren puertas. La robótica, ahora tenemos también el uso de la robótica que está dando, va a la vanguardia. Muy bien. ¿Qué mensaje le podríamos dejar a todos los chicos que están en casa, están recordando la guía que han tenido para este día, para que le pongan ahí su punto final a esta clase? Bueno, chicos y chicas, yo les invito también a ser creativos, ¿verdad? Así como hay certámenes, hay también concursos de robótica y todo, ustedes son muy capaces, hay que aprovechar las tecnologías para un buen fin y hay que ser
capaces de poder también utilizarlas en el momento adecuado. Aprovechemos cada uno de los medios que nosotros tenemos y la accesibilidad a ellos también. Saludos a todas las personas que están en internet, de hecho, sintonizando esta teleclase de la Franja Aprendamos en Casa. Ha sido un gusto, Alba Calderón, compartir con usted. Gracias, igual Emilio, siempre es un gusto platicar contigo, eres de los alumnos más destacados. Por eso merezco un 10 como Canal 10. Por supuesto. Nos vemos en la próxima, chicos de noveno grado, pendientes porque la franja continúa y por supuesto las redes sociales están disponibles para que ustedes consulten cada una de las teleclases que se han impartido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.